La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando de la obediencia, de la honra frente a la obediencia a Dios. Entonces hemos dicho que el mundo busca honra, busca ser exaltado, busca ser reconocido, esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombrado y venerar. Aparte de un valor, dinero pagado, valioso, estimar, del más alto grado o dignidad en sí mismo, precio dignamente precioso y honroso. Es lo que significa la palabra honra. El mundo entero persigue la honra. Los gobernantes y los que no lo son buscan la honra. De hecho, los que quieren estar en el gobierno, en cualquier lugar del gobierno, en su gran mayoría, si no son cristianos, ellos buscan honra, majestad, dinero, copiosidad, honra, reconocimiento. El mundo que no conoce a Cristo busca la honra, no está interesado en obedecer. El mundo no quiere obedecer, ni las leyes terrenales y mucho menos las leyes espirituales. Eso no es lo doloroso, porque conocemos que la persona natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo doloroso realmente es que entre nosotros hay demasiadas personas que todavía se mueven en busca de honra, que si hacen algo están siempre buscando el reconocimiento, el que se les dé honor, el que se les suba a una tarima y que públicamente se le exalte. Doloroso que entre nosotros existan personas que Dios les ha dado la posibilidad de llegar a mucha gente a través de los medios de comunicación, y buscando honra empezaron a hablar de un tema extraño, solo porque nadie lo conoce y solo porque ellos persiguen ser reconocidos como los únicos que manejan una verdad, y una verdad que no es la verdad bíblica. Así que dijimos que tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado, para saber reconocer quién está haciendo las cosas buscando honra, majestad, reconocimiento, loor. Tenemos que apartarnos de estas personas. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que nos asociemos con los humildes. El humilde es aquel que, humillado bajo la autoridad de uno mayor, en este caso nuestro Dios, es obediente. ¿Quién es el humilde? El obediente. ¿Quién es el humilde? El que se somete, el que se humilla, el que acepta obedecer, el que acepta estar sujeto a una autoridad. Entonces, apártese de la persona soberbia, altiva, de la persona orgullosa que anda criticando todo lo que los demás hacen, que no le parece nada de lo que otros hacen, que todo el mundo según él le queda chiquito. Apártese de esas personas, porque ellos andan en busca de honra, y el que anda en busca de honra se olvida de la obediencia a Dios. Acuérdese de eso. La persona que se determina a buscar honra
no le importa desobedecer a Dios, no le importa de qué manera tiene que encontrar esa honra, no le importa. Si es engañando la iglesia, si es inventándose una doctrina nueva y diciendo que la recibió por revelación. En un tiempo estuve estudiando los autores de doctrinas de error como los testigos de Jehová, como los mormones. Y tremendo, hermano, porque personas que tuvieron una niñez bien difícil, la gran mayoría de ellos abandonados, unos crecieron en orfanatorios. Y entonces cuando tomaron ese poder de la palabra, cuando conocieron la Biblia, porque la conocieron en lugares de sana doctrina, se torcieron. Se inventaron una doctrina la cual ellos decían que solamente ellos tenían, una revelación que solamente Dios le había dado a ellos. Cuando uno conoce un poquito a Dios, así como lo conocemos nosotros, que lo estamos conociendo cada vez más, ¿sí o no? Cuando uno empieza a conocer a Dios, se da cuenta que Dios nunca le dará algo en exclusiva a nadie. No, yo creo que no me expliqué, ¿o sí? Otra vez, Dios, el Dios de la Biblia, lo menos que haría sería darle a alguien en exclusiva algo que nadie más conoce. No, Señor. Lo que Dios trae, lo trajo a través de Jesucristo, a través de la palabra, a través del Evangelio. Lo que Dios trae a nuestra vida, lo está haciendo entender de todos nosotros. No está en exclusiva para nadie y no es revelación, es entendimiento porque está aquí en la palabra. Lo que Dios quiere que usted y yo obedezcamos está claramente establecido en esta Biblia. Lo que usted no encuentre, no lo suponga. Lo que usted no encuentre, no empiece a hacer deducciones, no empiece a querer, a tratar de que la Biblia diga algo que usted quiere que diga. No está bien. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos caído en eso. Alguna vez, mire, lo hacen los que defienden las doctrinas de error. Ponen la Biblia a decir cosas que no dicen, se suponen cosas y reflexionan y sacan conclusiones, según ellos, de lo que la Biblia quiso decir. Pero no, la verdad es que la Biblia es muy clara y cuando la Biblia no toca un tema es porque Dios no lo quiso tocar y lo quiso dejar allí, al juicio de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así es. Entonces, ¿qué es lo hermoso? Aquí quería llegar. ¿Cómo conciliar entonces el hecho de que Dios ha mandado a que nosotros honremos ciertas figuras? Ya lo sabemos. Si usted no lo recuerda o no lo ha escuchado, allí hay un estudio, un mini estudio como estos que hacemos, donde el título es Honra fuente de bendición. Y allí le digo quiénes son las personas que Dios ha mandado a usted y a mí que honremos. Siempre son figuras de autoridad, siempre son personas frágiles que Dios puso a nuestro cargo, los niños, los ancianos, las esposas, las mujeres deben de ser honradas, al igual que el padre de familia, el esposo, las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, deben de ser honradas. Pero esa honra tiene que ser, escúcheme, muy bien aplicada a través de la obediencia a Dios. ¿La obediencia a quién? La obediencia a Dios. Y mire cómo la persona obediente recibirá honra no de un hombre, sino directamente de Dios. Otra vez, el que entiende estas cosas y se determina a ser obediente a lo que lee en la Biblia, sin aumentarle, sin quitarle, Dios dice que el que se determina a obedecer será honrado. Y lo dice desde allá, desde Deuteronomio. Desde Deuteronomio, que lo hemos leído mucho y que lo seguiremos leyendo siempre que el Señor nos lo permita. Capítulo 28, Deuteronomio, capítulo número 28, el versículo número 1 en adelante. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Qué es la honra? Exaltar, otra vez. Esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, exaltación, renombre, venerar. Entonces, dice la Biblia, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo va a honrar frente a todos los demás, porque desde el corazón ese hombre, esa mujer, ese pueblo decidió recibir la palabra de Dios, atesorarla, guardarla, recordarla y obedecerla, ponerla por obra. Y vendrán sobre ti, escuche esto, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza a decir, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No importa en qué ciudad y no importa en qué campo. Déjeme recordarle algo. Vino la moda en un tiempo donde aún los cristianos decían que para prosperar, se tenían que ir para otro país, porque la bendición estaba en otro país. La Biblia no me dice eso. La Biblia dice que el que es obediente aquí en Colombia, Dios lo bendice aquí en Colombia. Pues eso es lo que me dice la Biblia. Y que si están allá, llano adentro, en el campo, allá en el campo, Dios lo bendice. Eso es lo que dice la Biblia. Pero llegó un mover que la iglesia cristiana se movió con ese mover. No, que hay que ir para España, no, que para Estados Unidos. Y conocí varios cristianos que se metieron por el hueco desobedeciendo, violando las leyes de los países a los que iban a entrar, metiéndose ilícitamente y tuvieron pérdidas grandes, muchas pérdidas. Les fue mal. Porque ellos pensaron que el Dios de Estados Unidos era un Dios diferente al de Colombia y que ya que el Dios de Colombia no lo había bendecido, tenían que ir a que el Dios de Estados Unidos los bendijese y les fue mal. Entonces es a través de la obediencia que Dios nos va a honrar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde estés, serás bendito. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Le invito a que siga leyendo ese texto más adelante. Déjeme avanzar. Entonces vamos a mirar esta relación, la relación que hay entre la obediencia y la honra. ¿Usted quiere ser honrado? Tenemos que tener esto bien claro. Si yo quiero ser honrado por Dios, voy a obedecerle a Dios. Si quiero ser honrado por un amigo porque tiene muchas palancas o porque tiene tiene un puesto muy importante y entonces yo quiero... Ahí sí, hermano, como cristianos perdimos el tiempo. Vamos a leer entonces lo que dice Proverbios. Vamos a empezar a estudiar un poquito lo que dice Proverbios en el capítulo número 1. Versículo número 7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor de Jehová. A ver, escuche. Cuando una persona es sabia, teme a Dios, y el que teme a Dios le obedece. La situación está, escuche, la situación está en que una gracia mal entendida por la iglesia cristiana de este tiempo llevó a muchos cristianos a creer que Dios solo era amor y se le olvidó las leyes establecidas por Dios mismo. Y pensando que Dios era amor, desecharon la necesidad de pedir a Dios temor. Y la persona que no teme a Dios no le obedece. Piénselo. Usted y yo podemos decir que amamos a Dios, que lo amamos y nos derretimos por Él.
y de pronto no somos capaces ni de levantarnos de la cama porque estamos ministrados por el Señor, disfrutando de ese amor, disfrutando de esa santidad, de esa hermosura, y te amo, yo no sé qué palabras decirle al Señor en un momento de esos. Yo siento literalmente que me estoy derritiendo. Pero yo tengo claro algo, hermano. El amor no es suficiente para guardarnos a nosotros del pecado. No. El amor por Dios no es suficiente. Como no es suficiente que usted y yo amemos a nuestra esposa para garantizar por ese amor que no le vamos a ser infiel. No. Por eso el Señor dice claramente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que sabe aquello que batalla dentro de él siempre, todos los días le está pidiendo al Señor, Señor, dame temor de ti. Dame temor a verte como enemigo algún día, a verte en contra de mí, por mi desobediencia, por mi pecado. Dame temor a verte disgustado conmigo, alejado de mí, vuelto tu rostro ante mis necesidades. Guárdame de eso, Señor. Aumenta en mí el temor de Dios. La Biblia dice por allá en Levítico 19:3, cada uno temerá a su padre y a su madre, cuánto más a nuestro Padre Celestial. ¿Quién dice amén a eso? Cuánto más a nuestro Padre Celestial. Entonces empieza diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es el que desprecia la sabiduría y la enseñanza? Los insensatos, los que dicen, no, eso tampoco es así. Que dice, que la Biblia dice, pero yo no creo. Y no obedecen, porque a ellos les parece que por estar en la gracia no tienen que obedecer lo que el Señor Jesús dijo, lo que le inspiró a los evangelistas, lo que le inspiró a Pedro, a Pablo, a Juan. No, les parece que no hay problema. Podemos decidir si sí o si no obedecemos, es igual, estamos en la gracia. No es verdad. La obediencia es aquello que determina en usted y en mí la identidad de hijos o de hijas. ¿Quién dice amén a eso? Si no, mire lo que dice el Salmo, recordemos lo que dice el Salmo 112. El Salmo 112. Versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mire las dos cosas, teme a Dios y por consiguiente obedece con alegría, obedece con regocijo. ¿Qué pasa con aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera? Dios lo honra y le da una familia de bendición y le da unos hijos de bendición. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Vaya haciendo la conexión entre obediencia y honra. Cuando usted y yo nos determinamos a buscar honra de los demás, que nos reconozcan, que wow, ungido del Señor, santa de Dios, sierva amada. Cuando el cristiano se determina a buscar honra antes que obediencia, se pierde, se desvía, se desconecta de Dios y termina haciendo cosas que para Dios son pecado, termina desobedeciendo la palabra del Señor solo por buscar ser honrado, exaltado y todo lo demás. Entonces, mire lo que pasa con la sabiduría y la enseñanza que me llevan al temor de Dios. El temor que bendice nuestra vida con la obediencia. Capítulo número 3. Capítulo 3. Versículo número 13. 3:13. Mire cómo empieza. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Semejante al Salmo 112, ¿no? Y que obtiene la inteligencia. ¿Sabe qué significa esto?
Bienaventurado el hombre y la mujer que aprende a obedecer. Eso es lo que está diciendo. 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Honra. Te está prometiendo honra el Señor a través de aprender a obedecer. Versículo número 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, por obediencia. Conéctese. Cuando usted y yo descubramos que la Biblia dice algo que usted no había encontrado, que usted no había entendido, pero que usted tiene la posibilidad, que yo tengo la posibilidad de avanzar un poco en la obediencia a Dios, hagámoslo, hagámoslo. Le repito, sobre todo los mandamientos muy pequeños se constituyeron en la vida del ser humano, del cristiano, en un tropiezo, porque tropezábamos contra el Señor Jesucristo. Hallábamos tropiezo en el mandamiento de Él que nos decía: ame a su enemigo, hágale el bien a su enemigo, dele de comer a su enemigo, dele de beber a su enemigo, pague bien por todo el mal que le hayan hecho. No, tampoco, es que tampoco, es que hasta cuándo me lo voy a aguantar, tampoco. Y desobedeciendo entonces, no hallaba honra. Miren, no se me quita de aquí esa imagen con la que yo aprendí mucho. Dios ha usado escenas de la vida cotidiana para enseñarme cosas tan profundas que nunca se me han olvidado. Por eso es que yo uso mucho la vida cotidiana, la vida práctica, para como exponer lo que dice la Biblia. Y yo recuerdo, hermano, que recién convertidos al Señor, allá en la ciudad del Valle, un pueblo grande, Tuluá, un día salimos de un ayuno, ya por la tarde, y entonces quedamos con mi familia de comer pollo. Y llegué hasta una calle que se llama la calle Sarmiento, y bajé hasta faltando una cuadra para llegar al terminal. Había un taxi nuevo, y el que lo manejaba, no sé si era el dueño o que no lo sé, era un cristiano. Conocía yo esa persona, porque alguien de la iglesia lo había saludado como hermano. Hola hermano, Dios lo bendiga. Me pareció muy bonito el taxi, estaba nuevo. Yo no conocía los mandamientos muy pequeños, no los conocía. Y de hecho ese día no entendí lo que pasó. Pero cuando yo voy entrando, él está cambiando una llanta, una rueda que se le pinchó. Está ahí cuadrado, en plena calle Sarmiento. Un día domingo por la tarde no hay mucho flujo de tránsito, y estaba él tranquilo allí, levantando su automóvil para cambiar su llanta. Y un hombre, un muchacho joven de la calle, sucio, estaba diciendo una moneda. Y le decía: ay hombre, ábrase, que estoy muy ocupado. El muchacho le daba vuelta y le decía: ya se desocupó una moneda. Y yo al entrar en mi bicicleta, no andaba en moto, sino en mi bicicleta, cuadré la bicicleta allí y miré que dentro del taxi, claro, ellos usualmente cargaban un tarrito cortado, tarrito de plástico con monedas. No, ahí tiene monedas. El tipo lo afligió, el muchacho de la calle lo afligió, una moneda. Yo entré, me cortaron en presas el pollo que compré. Cuando iba saliendo, vi que venía corriendo ese muchacho, como que lo vinieran persiguiendo, venía corriendo. Y en el momento que fue pasando junto al taxi, de su mano soltó una piedra, no muy grande, no, le estortilló el panorámico, lo reventó todo y siguió corriendo hacia el terminal. Así. Y este hombre, hermano, un cristiano, enojado, diciendo cosas terribles allí, en el léxico suyo y mío, en el léxico bíblico: hijo del diablo, el averno te consuma. Pero ahí tenía su parabrisas dañado. Yo me fui para la casa pensando, y con una pregunta que muchos tal vez se han hecho:
¿Por qué Dios permite que esas cosas pasen a un cristiano? Con el tiempo, estudiando y preguntándole al Señor, cuando Dios me habla de los mandamientos muy pequeños, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que vivir si es que vamos a vivir la justicia de Dios? Porque no es suficiente dejar de robar, de matar, de mentir, de adulterar y de tomar licor, porque eso, de una manera milagrosa, Dios se lo quitó a usted y me lo quitó a mí. La situación está de ahí en adelante, en los mandamientos muy pequeños. Al que te pida, dale. Al que quiera llevar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te obligue a llevar carga por 1 milla, acompáñalo, ve con él 2. El que te ponga a pleito y te quiera quitar la túnica, entrégale también la capa. Sí, hermano, y eso, yo digo que un cristiano que no haya sido enseñado en esa verdad bíblica se retuerce. Y lo que él hizo fue, al que le pidió tantas veces no le dio. Desobedeció. Y podría haber recibido honra si saca una moneda de 10 pesos, de 20 pesos, yo no sé, en ese tiempo, hace 20 años, yo no sé, no recuerdo qué monedas habían, y se la da. El tipo se va tranquilo y feliz. Y él, por obediencia a Dios, no por haberle alcahueteado a ese hombre para que fuera y reuniera con qué comprarse un bicho de droga, no, sino por obediencia a Dios, iba a ser honrado por Dios. ¿Quién dice amén? Iba a ser guardado por Dios, pero no obedeció, y el Señor permitió que le partieran el panorámico. Una moneda se multiplicó en ese tiempo, costaba como 480,000 pesos ese panorámico. Entonces yo digo, el que es sabio es obediente. No, yo no sé si usted me escuchó. Demostremos la sabiduría obedeciendo. Demostremos el temor de Dios apartándonos del pecado y seremos honrados. Dice la Biblia en ese versículo número 1, no, en ese versículo número, capítulo 3, versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra de aquel que es obediente. Eso es. Entonces dice el capítulo número 13, versículo número, estamos en Proverbios, capítulo 13, versículo 18. El versículo 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, el desobediente. Otra vez, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. El que se le dice, mire, haga esto. No, no, que va, eso es cuento. Mire, se me vienen una cantidad de escenas a la mente. Hermano, no maltrate más a su esposa. Uy, es que esa mujer es impía. No, hermano, no lo haga. Hágalo por sus hijos, hágalo por obediencia a Dios. Dios dice que usted le debe dar un buen trato a esa mujer. Uy, no, pero es que me irrita tanto esa impía, hermano. Hermano Héctor, yo quisiera que se largara. Yo quisiera que se fuera, yo quisiera que se largara. Y la maltrataba, siendo cristiano. El tipo no volvió a la iglesia, se escondía. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer, no sé de dónde se levantó un hombre y vino y le puso cara a su marido y le pegó sus golpes. Porque él, según ella, y el resultado de lo que permitió Dios, según ella la maltrataba, la ofendía, la insultaba. Hija del diablo, ¿por qué no te largas? Con 2 hijos. Dice la Biblia, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección, el que obedece, ¿qué dice? ¿Recibirá qué? Honra, esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombrado. Y cuando Dios te da honra, nadie te la puede quitar. Cuando un hombre te da honra, y esa honra no la mandó Dios, se convierte en vergüenza. Pero cuando es a través de la obediencia que Dios te honra a ti y me honra a mí, hermano, el testimonio es muy hermoso delante de todos los seres humanos. ¿Quién dice amén a eso?
capítulo 15, versículo 33. Dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Cuando hay humildad, hay obediencia, y cuando hay obediencia, Dios te va a honrar. Escúchame, no sé la situación que estés pasando con un vecino, con tu papá, con tu mamá. Obedece al Señor. ¿Qué dijo Dios de esa persona? Que lo respetes, que le pagues bien por mal, que lo ames, que lo bendigas. Hágalo. Hágalo, porque la recompensa de Dios es honrarte. Hola. Él te va a honrar, Él no te va a dejar en vergüenza. No. Si desobedecemos a Dios y empezamos a buscar venganza, empezamos a buscar desquite, si hablamos mal, si tratamos de hacerle daño, porque es que me hizo daño, y tampoco es que uno tenga que ser tan bobo, porque yo soy manso pero no menso, yo soy tonto pero no tanto, etcétera. Entonces viene vergüenza a nuestra vida. Pero si por obediencia a Dios hacemos lo que dice la palabra, amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, perdonamos sus ofensas y pagamos bien por mal, no te preocupes. En esta tierra Dios te va a honrar. Hola. A veces uno piensa que es enfrentándose y guerreando como es que voy a conseguir las cosas. No, hermano, no. Es agachando la cabeza con humildad ante el mandamiento de Dios. ¿Es qué? Agachando la cabeza con humildad, Dios te va a honrar de una manera que ni te lo esperas. Eso dice la Biblia, yo no sé. Eso dice la Biblia, uno ni se lo espera. Romanos capítulo 2, el Nuevo Testamento, me gusta mostrarle el Nuevo Testamento en esto. Le estoy mostrando entonces la conexión que hay entre la obediencia y la honra. Romanos el capítulo número 2. El versículo número 10. Bueno, desde el 7, desde el 6, vamos a leer desde el 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Perseverando en qué? No, yo creo que usted no lo leyó bien. Otra vez. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, en obedecer, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí le quiero decir algo. No está mal que usted busque gloria y honra. De hecho, Jesucristo ya compartió su gloria contigo y conmigo. Déjeme explicarle esto, por favor. La grandeza, usted y yo la podemos recibir, y de la única manera que no nos va a afectar la grandeza es que Dios te la dé, a través y como resultado de que has sido obediente. La honra la puedes buscar, pero la puedes buscar a través de la obediencia a Dios. Tú sabes, como el que da, sabe que va a recibir sin necesidad de que nadie se lo prometa. Igualmente, el que obedece a Dios, el que hace lo bueno, el que hace el bien, ese puede esperar que Dios lo honre. No está mal que usted espere de Dios grandeza, que Dios se la dé, qué bendición. El problema es que nosotros busquemos la fama, el problema es que nosotros busquemos en nuestras fuerzas, oiga, la honra del ser humano, que busquemos grandeza en nuestras propias fuerzas. No, pero cuando usted y yo, a través de la obediencia, estamos esperando que Dios se manifieste en nuestra vida, tranquilo, le va a llegar. Y no es malo, escuche, no es malo que usted aspire a cosas grandes,
a través del resultado de ser obediente a Dios. No es de otra manera. Entonces dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, perseverando en obedecer, en obedecer, en obedecer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la tendrán, la tendremos, ¿sí o no? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Hay personas en las iglesias que están buscando ser reconocidos, buscando ser exaltados por el hombre. Saúl le dijo a Samuel, no te vayas sin honrarme frente al pueblo. No te vayas porque si te vas sin honrarme, el pueblo se va a venir en contra mío. Haz de cuenta que yo no he sido desechado por Dios y honrame delante del pueblo. Saúl, al no poder ser honrado por Dios por su desobediencia, entonces le pidió a un hombre que por favor lo honrara delante de los demás. Usted como sacerdote, como juez de esta tierra, hónreme. Ya que Dios me desechó, hónreme usted, al menos para tener la apariencia delante del pueblo de que estoy bien. Qué triste, ¿no? Qué vergüenza. Pero el que persevera en bien hacer, encontrará gloria y honra e inmortalidad de parte de Dios. El contrario está aquí, en el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Hay gente que está esperando que Dios lo bendiga. La bendición de Dios es honra. Hay gente que está esperando que Dios los bendiga, que Dios los exalte, que Dios los levante, que les dé un mejor empleo, que le cambie el marido, la mujer, los hijos. Eso es honra. ¿Y cómo nos va a honrar si la vida que esa persona lleva es llena de contienda, de ira, de pleito, de enojos, de mal genio, de enemistades? Y espera y verá que Dios me bendiga. Y es que no lo va a bendecir, porque la Biblia dice aquí, pero ira y enojo de parte de Dios, se enoja el Señor. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No hay honra. Con esto le confirmo mucho más que todos necesitamos de la sanidad interior, porque sin sanidad interior no podemos vivir bien, en paz con los demás. No, hermano, siempre hay como un enojo, como una irritación, como un descontento, como que cuando no hay sanidad interior. Dice, tribulación y angustia, 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Léalo de nuevo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Lea el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. El que obedezca, sea colombiano, venezolano, ecuatoriano, chino, japonés, lo que sea, recibirá honra. ¿Qué más? Gloria y paz. Pero el desobediente no importa si es judío, si dice que es de la tribu de Judá, no importa. No importa, le va a ir mal. Estamos viendo entonces la conexión que hay entre la obediencia y la honra. Yo quiero honra. ¿Usted también? Ya sabe cómo la vamos a encontrar, de parte de Dios. Con obediencia. Seamos obedientes. Romanos el capítulo número 12. Romanos 12, versículo número 9. El 9 dice, el amor, el deseo de hacer el bien, la actitud, la conducta de hacer el bien. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Todo lleva una línea. De esa manera, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. A veces el cristiano honra
no sé, a otras personas, no a su familia cristiana. Impresionante, oiga, impresionante cómo un hombre allá en el Valle del Cauca se deshacía invitando a sus amigotes del mundo, no que saliera con ellos o que tomara licor con ellos, ya no, pero había cierta necesidad de aprobación o de aceptación de este hombre, de parte de este hombre hacia sus amigos antiguos, porque los invitaba a comer, porque los invitaba a tomar jugo, porque los invitaba a esto, a uno le hacía un regalo, y a su esposa, con su esposa era un tacaño, man. Entonces no honraba a su esposa, pero honraba a sus amigos, que ni siquiera eran cristianos. Y el Señor dice que nos prefiramos unos a otros para darnos honra. Amén. Que nos prefiramos unos a otros. Es importante tener eso en cuenta. Hay una prioridad allí. Capítulo número 13, versículo número 7 de Romanos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y en esto, mi hermano, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que dicen no odiar al papá, a la mamá, que dicen no sentir odio por ellos. Algunos sí, descaradamente dicen, no, yo a ese viejo no me lo aguanto. Y cristianos. Pero estoy hablando de aquellos que se dejan engañar por su alma y por un mismo demonio, que dicen, no, yo no siento nada por mi papá, por mi mamá, no, yo sí lo odié, pero ya no, yo ya lo perdoné, pero no lo honran. Al estar alejados de ellos no lo están honrando. Al evitar la compañía, el visitarlo, el estar cerca, o cuando están cerca sencillamente, ¿qué opa? ¿Qué oma? Mire lo que significa honra, esplendor o copiosidad. El tipo tiene que aparecerse, si es que la está honrando, con un regalo para esa mamá, con un abrazo, con un beso, con un mami, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Con preocupación, reconociéndole las cosas buenas, perdonándole las cosas malas, porque también significa honra, majestad, honor, honorable, darle honor a esa mujer, a ese padre, reconocerle lo bueno, perdonarle lo malo. No, y la persona cree que con amor frío se va a ganar lo que el Señor le dijo al que honra. No, honra no es amor frío, honra no es decir, yo ya no lo odio, pero por allá lejos, no. Al que honra, honra, paguemos a cada uno lo que le debemos. ¿Cuáles son las figuras de honra? Ahí están en la palabra. Le puedo decir, bueno, vamos a leerla para que no se quede con la inquietud. Nosotros conocemos que a nuestros padres debemos honrar. La honra tiene que ser así como dice el significado de la palabra, no así frío, no así como que yo te mando un peso por allá de vez en cuando y te lo tiro y te lo mando con mi hermano, no. Acercamiento, fortalecimiento, bendecirlo, abrazarlo, hacerle un regalo, ayudarle económicamente. Por eso la honra en el griego significa un valor, dinero pagado, valioso, estimar, del más alto grado o dignidad en sí mismo, precio, dignamente, precioso, honroso. Pero mire, algunas personas de las que debemos honrar. Levítico 19, versículo 32. Levítico 19. El versículo 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hoy en día el anciano es menospreciado, hoy en día el anciano es echado a un lado, ya se volvió inútil. Mire, los países desarrollados se distinguen en eso. Los que están en la autoridad, los que están en el poder, los que están en el gobierno, son personas no menores de 60 años. Y en países como el nuestro, hermano, los viejos ya no sirven. Un hombre de 60 años ya, quite de ahí cucho.
Y los jóvenes haciendo locuras, y esto no se observa. El Señor dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. O sea, obedezca, mijito, yo Jehová. Efesios 6:2, ya usted lo conoce, vaya a Efesios capítulo 6, versículo 2. Solamente le estoy poniendo en conocimiento algunas cosas, algunas de las personas que tenemos que honrar. 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, obediencia. Y con obediencia, dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recuerde que honrar no es solamente decirle, ¿qué hubo, Cucho? ¿Que estás bien? ¿Cómo te va? Chao. Qué pena, no es así. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces otra vez, el hombre que le debe dar a la mujer, esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombre, venerar. Dentro de la obediencia a Dios, sin ir a caer en Romanos capítulo número 1, donde el Señor se queja que le dieron más honra a las criaturas que al propio Dios. No se puede, recuerden, no se puede. Y por último, primera carta a Timoteo, capítulo número 5. Si quiere verlo más completo, recuerde, busque que le den los audios de honra, fuente de bendición. Primera carta a Timoteo, capítulo número 5. El versículo número 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Eso no había en ese tiempo en que se escribió estas cartas. No habían fundaciones de beneficencia para los ancianos, para las viudas, no había. Y mire cómo el Señor estableció esto: honra a las viudas que verdaderamente necesitan ayuda, porque habían viudas en ese tiempo, todas loquitas, todas saltonas por ahí, con uno y otro amigo, pero es que viudas, esas no. Pablo dice, esas no, que mire a ver quién las sostiene, pero las que de verdad lo son, mujeres que no tienen recursos, pero que están dedicadas a las cosas del Señor, a agradar a Dios, a obedecer al Señor, ellos merecen honra. Hay otros personajes por allí. El que se dedica a la predicación de la palabra es digno de doble honra, dice aquí mismo, en esta misma carta, en el mismo capítulo. Y como le digo, otras personas que usted puede encontrar en el estudio que ya le dije. Espero que le haya sido de bendición el poder tener claro que nunca, jamás vamos a honrar a nadie, ni vamos a buscar honra saltándonos la obediencia a Dios. Amén. A nadie, hermano, a nadie. Es preferible que usted se cuide de decirle a alguien, uy, qué bendición. Es preferible que se cuide. Es preferible que usted no lo haga, que no le diga a alguien, qué unción, hermana, qué unción, hermano. Es preferible. Y no que vaya a caer, hermano, en el desatino de empezar a engloriar, entronar a un ser humano y a tenerlo en el corazón como que es el único que contiene el poder de Dios. No, hermano. Mire, eso pasa con mucha gente que empieza a buscar ministros que Dios está usando muchísimo hoy en día, que tienen que ir hasta allá donde, no, hermano, mire, más bien obedezcamos al Señor, y yo le digo, aún solo en su habitación, Dios le va a dar el milagro que usted necesita. Dediquémonos a agradar a Dios allá en la intimidad de nuestro corazón, donde solamente Dios nos ve, porque lo que se hace en secreto, mi Padre que está en secreto, nos recompensará en público. Y no necesitaremos ir a ningún famoso, a ninguna gran iglesia inmensa. No necesitamos eso. Le repito,
allá en la intimidad de su cuarto, Dios le va a hacer lo que le tenga que hacer. Le va a dar lo que usted necesite y el milagro que sea que necesite se lo va a dar. Amén. Todo porque Él honra a los que le honran. Sí veo que nos quedó un poco de textos por estudiar, pero ya otro tiempo lo podremos hacer. Dios honra al que le honra y lo encuentran aquellos que temprano le buscan. Amén. Oramos. Padre bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias. Muchas gracias te damos, Señor, porque cada día entendemos mejor tu palabra, cada día, Señor, nos conectamos más, bendito Dios, con esa verdad maravillosa. Padre, hoy hemos entendido mucho mejor que sí podemos buscar honra de parte tuya, grandeza de parte tuya, que podemos buscar, Señor, que tú compartas mucho más de tu gloria con nosotros a través de la obediencia, Señor, que no está mal que busquemos de parte tuya las riquezas, la honra, Señor, la majestad, el poder y todo lo demás, Señor, que querramos, siempre y cuando venga de ti, provenga de la obediencia, que nosotros observemos a tu palabra, Señor mío. Padre, nosotros confesamos en esta hora, si de alguna manera, Señor, hemos desobedecido tus mandamientos, por muy pequeños que sean, Señor, confesamos que en algunas ocasiones hemos determinado no obedecer, porque nos parece que la persona no se lo merece, que es un engañador, que es una mentirosa, Señor, y hemos dejado de honrarte a ti con la obediencia, pero siempre hemos esperado que tú nos honres a nosotros, con bendición, con testimonio público, Señor, pero estamos entendiendo que no podrás hacerlo, porque tú no puedes ir en contra de tu propia palabra, y aquel que te desprecia, Señor, tú lo desprecias, Señor, tú lo haces, tú lo apartas de ti, Señor amado, Señor, pero hemos entendido y hemos decidido empezar a obedecer mucho mejor aquellas cosas que conocemos, Señor. Nosotros, toda tu familia, Padre bendito, determinamos hoy empezar a perfeccionarnos, a dejarnos perfeccionar por tu Espíritu Santo en aquello que es la obediencia. Porque si nuestro Señor Jesucristo, siendo hijo tuyo, Padre celestial, un hijo directo de ti, Señor, tuvo que padecer para aprender a obedecer y de esa manera ser honrado con el nombre que es sobre todo nombre, por el cual se dobla rodilla todos los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Señor, mucho más nosotros vamos a poder con tu ayuda, bendito Jesús, con tu ayuda, Espíritu Santo, vamos a aprender a ser obedientes todos los días de nuestra vida y de esa manera, Señor, recibir honra de ti, recibir reconocimiento directamente de ti, exaltación, Señor mío, Padre del cielo, Padre celestial, Rey de gloria, gracias, gracias, Señor, por ayudarnos a entender y por darnos el ánimo, Señor, de obedecer todos los días de nuestra vida. Padre, ayúdanos a reconocer aquellos mandamientos, aquellas ordenanzas, aquellos pequeños mandamientos que a veces, Señor, nos ha quedado difícil de obedecer, Señor. Por lo mismo, porque nos parecía que no eran importantes, que podíamos tomar la decisión de obedecer o de desobedecer, que no pasaba nada en el mundo espiritual, que no había ninguna consecuencia a esto. Pero hoy sabemos, Señor, que sí, que por pequeño que sea, tú estás esperando que nosotros te obedezcamos y lo queremos hacer, Señor. Queremos obedecerte, Padre amado. Queremos, Señor, determinarnos a caminar en esa obediencia todos los días de nuestra vida y de esa manera honrarte a ti, Señor, para ser honrados por ti. Bendito Dios, gracias. Gracias por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias por todos los que estamos en este lugar y las familias que nosotros representamos, Señor, en este lugar. Y gracias por aquellos que están a través de la web, en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Bendícenos a todos, Señor, sobre todo con la capacidad, con una mayor capacidad para obedecer tu palabra, para entenderla, Señor, y obedecerla todos los días de nuestra vida, Señor. Que esa obediencia no sea intermitente, que esa obediencia no sea hoy sí, mañana no, o que con unos sí y con otros no, Padre, sino que siempre, Padre bendito, estemos determinados a obedecerte con cualquier persona, en cualquier lugar, Señor, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Todo para la gloria de tu nombre y para beneficio nuestro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios. En Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio,
y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.